Hola, hola, bienvenidos a la lección número 1. Hoy hablaremos sobre la introducción a las derivadas y algunos conceptos o unas definiciones. Mi nombre, Wilson Albarracín Morales. El objetivo de esta lección radica en comprender la transición de los límites a las derivadas. Entonces veamos cómo muchos problemas importantes en el cálculo dependen de la determinación del concepto de la recta tangente a una gráfica de una función en un punto específico. Por ejemplo, aquí tenemos un eje Y, un eje X, una función y analizamos la pendiente en este punto. La definición de la derivada de una función dice que la derivada de una función mide la rapidez con la que cambia el valor de dicha función cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Entonces tenemos aquí unas curvas y sencillamente vamos a mirar el concepto de la pendiente para cualquier punto donde vamos a tomar valores de delta de x muy pequeños y ahí analizamos la pendiente de cada función en un punto determinado. La derivada de la función f es aquella tal que su valor en un número x del dominio de f está dado por la siguiente fórmula, donde f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, donde la condición es que ese delta de x tiende a 0. Es un valor muy pequeñito. Esto me diría que el límite sí existe. Esa notación se puede dar de varias maneras. Podemos expresar la derivada con cualquier forma de estas cuatro. Entonces, sencillamente tenemos una función, la cual pues tiene su gráfica y analizamos la derivada o el concepto de la pendiente en dos puntos muy pequeñitos, muy cercanos, donde el delta de x tiende a 0. Entonces, sencillamente calculamos la pendiente entre esos dos puntos, mn, y eso es lo que me lleva a deducir la fórmula del concepto de la derivada. Veamos unos ejemplos. Determine la derivada de f si f de x es igual a 3 sobre x. Entonces, sencillamente, teniendo en cuenta que x es parte del dominio de la función, vamos a reemplazar en nuestra fórmula deducida en la anterior diapositiva. F de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Reemplazamos los valores conocidos, sencillamente producto de medios, producto de extremos y efectivamente tenemos menos 3 por delta de x, donde delta de x se cancelan. Reemplazamos delta de x por 0. Tenemos x más x por x, x al cuadrado. Menos 3 sobre x al cuadrado. Veamos otro ejercicio. Me dicen que f de x es igual a la raíz de x. Vamos a derivar o a determinar el valor de esta derivada. Vamos nuevamente a acudir a nuestra fórmula que nos da el concepto de derivada evaluado a partir del concepto del límite, donde recordamos que delta de x tiende a 0. Sencillamente reemplazamos x más delta de x menos x sobre delta de x. Entonces, realizando la operación, para poder resolver ese ejercicio, vamos a recordar el concepto de la racionalización, donde sencillamente tenemos en el numerador dos funciones que se están restando y vamos a multiplicar esto por 1. Donde el concepto me dice que el signo ahora va a ser contrario, más, y sencillamente tenemos un numerador sobre el mismo denominador y recordemos que esto es 1. Hacemos los productos y al hacer estos productos, sencillamente recordemos el concepto de multiplicación. Multiplicación se lleva de la siguiente manera: el primer término por el primero por el segundo, menos el segundo término por el primero por el segundo. Se cancela y nos va a quedar en el numerador simplemente el término delta de x. Ese delta de x en el numerador con delta de x en el denominador se cancelan. Finalmente reemplazamos delta de x por 0. Me quedaría raíz de x más raíz de x, que es igual a 1 sobre 2 raíz de x. La diferencialidad es la obtenida de f de prima a partir de una función, donde una f es derivable en un intervalo abierto si es diferenciable en cada número de ese intervalo. Ejemplo, f de x es igual a 1 sobre x a la 3. Sencillamente vamos a la fórmula que nos da el concepto cuando delta de x tiende a x sub 1. Entonces sencillamente tendremos x menos x sub 1. Reemplazando,
tenemos entonces límite cuando x tiende a 1/3 menos 0 sobre x. Sencillamente realizamos la operación de las potencias. Tenemos en el numerador 1/3 sobre x a la 1. Al subir tendríamos x a la 1/3 por x a la menos 1. Realizamos la operación de las potencias. 1/3 menos 1 y eso sencillamente me va a dar menos 2/3. X igual a menos 2/3. Entonces sencillamente lo llevamos del numerador al denominador y me queda x a la 2/3 en el denominador. Reemplazamos delta de x igual a 0 por x, por lo tanto tendremos una indeterminación y concluimos que el límite no existe. Veamos un último ejercicio. Me piden determinar si la función de c de x es diferenciable en x igual a 10. Entonces, sencillamente tenemos como punto crítico el valor de 10, donde mi gráfica se divide en dos zonas. Vamos a evaluar mi gráfica igual a 2x para valores entre 0 y 10. Y valores para x mayor de 10 en la segunda zona, x mayores de 10, donde la función equivale a 1.4x más 6. Entonces, sencillamente, vamos a trabajarla de dos maneras. Cuando yo me acerco a 10 viniendo desde la izquierda y cuando me acerco a 10 viniendo desde la derecha. Sencillamente reemplazamos las funciones 2x menos 20 sobre x menos 10 y del otro lado 1.4x menos 6 menos 20 sobre x menos 10. Factorizamos. Simplificamos y tenemos que el límite cuando x tiende a 10 acercándome por el lado de la izquierda es igual a 2. Y por el otro lado, acercándonos por el lado de la derecha, x o la función cuando tiende a 10 tiende al valor de 1.4. Señores, espero esta lección les haya servido de mucha ayuda. No olvide realizar las actividades de las gráficas junto a las actividades de aprendizaje que aparecen al final de cada sección. Nos vemos en una próxima lección.